días, ¿cómo estamos, hermanos? ¿Estamos bien? Sí, qué bien, gloria a Dios. Benigno, muy bien, aquí está el hombre, gloria a Dios. Le doy muchas gracias al Señor porque el Señor sigue fortaleciendo a nuestro hermano Benigno. Amén. Y que nos siga fortaleciendo a todos. También seguimos orando por Gersa, ¿verdad? Por todos los achaques. También por doña Magdalena. Bueno, por todo el mundo, porque creo que todos juntos no hacemos ni uno, ¿verdad? Bueno, 1,5 posiblemente. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 13. Marcos 13, yo sé que algunos hermanos ya están diciendo, ¿todavía en Marcos 13? Sí, pero hoy creo que vamos a terminarlo. Vamos a ver, Marcos 13, versículos 28 al 37. Marcos 13, 28 al 37. Y nos ponemos de pie en honor a la lectura de la palabra de Dios y no al que lo lee, de eso no hay duda. Entonces, Marcos 13, 28 al 37 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Muy bien, vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos a atesorarlo. Y aún este pasaje que para muchos es un poco complicado. Pero Señor, te damos las gracias porque tu propia palabra se explica a sí misma. Y ayúdanos a poder ver eso hoy. Te pido, Señor, que seas tú alumbrando nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad y tu palabra es verdad. No hay otro, no hay otra. Y te damos las gracias por eso, porque tú eres la verdad. Tú eres la vida, tú eres el único camino que nos lleva al Padre. Y estamos muy agradecidos por todo lo que has hecho. No necesariamente significa que lo entendamos todo, pero significa que sí podemos confiar en ti, porque primero tú has creado todo, y segundo, Señor, vemos evidencias de cómo tú nos cuidas cada día. Gracias, mi Dios. Ponemos todo esto en tus manos, dándote a ti la honra y la gloria, Señor Jesús, y recordar que vienes pronto por tu pueblo. En tu precioso nombre. Amén. Amén. Bueno, pueden sentarse. Y bueno, los caballeros saben, los que han estado en los estudios de los sábados por la mañana, saben que hay miles de libros escritos y así miles de opiniones
acerca de lo que acabamos de leer hoy. Me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con los últimos tiempos, porque hemos estado mirando los caballeros a través de ya casi 2 años, Daniel, después de que yo dije, no, en 2 mesecitos vamos a terminar esto. Bueno, ya sabemos que esos 2 mesecitos ha alargado. El Señor tiene abundancia, ¿verdad? de material. Y bueno, lo interesante es que sí, hay miles de opiniones en cuanto a la segunda venida del Señor. Hay miles de opiniones, hay personas que creen que hay rapto, otros que no creen. Bueno, está por todo el mapa. Pero la vez pasada vimos cuando Jesús volvió para su segunda venida. No sé si se acuerdan. Leímos acerca de la bestia y el falso profeta que estaban conquistando al mundo por guerras, pero también por las mentiras de que el anticristo era Dios. Imagínense. Y claro, Dios, letra D, minúscula. ¿Ok? Y vimos a este dúo diabólico derrotados y siendo arrojados vivos al lago de fuego. Ellos van a estrenarlo por 1000 años, ellos dos solitos, que lo disfruten. Y luego al Mesías reinando por 1000 años. Eso fue lo que vimos en la semana pasada. Ahora, creo que es bueno hacer un pequeño resumen cronológico de Marcos 13, porque hemos visto distintas cosas en todo el capítulo y a lo mejor estamos un poco descuadrados porque pensamos que todo va cronológicamente, o sea que todo va seguidito, pero no es así. No es así. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, los versículos 1 y 2, ahí mirando Marcos 13, los versículos 1 y 2, está hablando el Señor Jesús acerca de las piedras, ¿verdad? Que no quedará piedra sobre piedra en ese asunto. ¿Por qué? Porque está mirando el templo y el Señor Jesús le dice que, bueno, va a haber destrucción del templo. Y eso ocurrió, se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Jerusalén y el templo por Tito y los romanos. Ese no era un grupo de merengue, Tito y los romanos, no. Pero vemos que ellos entraron, destruyeron el templo, destruyeron gran parte de Jerusalén, mataron alrededor de 2 millones de personas y fue algo horrorífico. También los versículos 3 al 13, ¿ok? Ya vamos a los versículos 3 al 13. Estos versículos describen todo el tiempo en que ha existido la iglesia, ¿verdad? Casi 2000 años. Después será llevada la iglesia, pero quedará el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces, y este tiempo también, aun cuando esté presente el anticristo, asolando al pueblo de Israel. Eso engloba esos versículos del 3 al 13. Los versículos 14 al 23 profetizan acerca de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Ok? Porque son 7 años de la tribulación, gran tribulación. Ahora, los versículos 24 al 27 describen la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua el Mesías, en su segunda venida. Esto no es el rapto, esto es su segunda venida cuando Él venga listo para tomar el trono de David en Jerusalén y gobernar el mundo desde Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel, solo para que lo sepan. No es la capital de Palestina, que no existe. Es Israel. Ese es lo que existe. Solo para que, si alguien está un poco confundido, y vemos que Él lo hará desde Jerusalén por 1000 años. Reinará todo el mundo.
Ahora, aunque los versículos 28 al 37 que acabamos de leer aparecen al final del capítulo 13, los eventos descritos ahí, puestos ahí, ocurrirán antes de la aparición del anticristo y el falso profeta. Entonces, básicamente, esos versículos 28 al 37 lo podemos meter ahí entre los versículos 3 y 13. Ya estamos todos confundidos, ¿verdad? ¿Verdad, Consuelo? Sí, ok. Muy bien. Entonces, ahora sí podemos comenzar. No, ya que todo el mundo anda confundido. Sí. ¿Cómo fue esa Miss, esa reina de belleza que fue que, sí, la confusión fue hecha por el chino japonés Confucio y, bueno, ok. Entonces, imagínense, hablando de confusión. Ok, entonces vemos que estos versículos 28 al 37 en realidad está describiendo lo que sería el rapto y también lo que sería la entrada a las bodas del Cordero en el cielo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué están puestos al final y no en el medio de su presentación profética? Esa es la pregunta, ¿cierto? Y nos dispondremos a contestar esta y otras preguntas durante esta predicación. Ahora vamos a volver a leer los versículos 28 y 29. Y algo interesante es que Diana había mencionado y había hablado acerca de lo que encontramos en Habacuc capítulo 3, los últimos 3 versículos, que habla acerca de la higuera, ¿verdad? Entonces, mira lo interesante, el versículo 28 aquí de Marcos 13 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Ok? Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Ok? Claro, uno dice, ¿qué tiene que ver higos con puertas y qué es esto? Bueno, no voy a entrar en todos los detalles acerca de la higuera, eso lo hicimos hace unos domingos atrás, a lo mejor hace 2 meses, 3 meses atrás hablamos de eso. Pueden preguntarle a Julie cuál es el número de la grabación en YouTube. Pero lo interesante es que vemos que las higueras dan fruto 2 veces al año. Y hace unos meses atrás leímos lo que le ocurrió a una higuera en Jerusalén. No vamos a leerlo, pero solamente para que refresquen la memoria. En Marcos 11, 12 al 14 y también los versículos 20 al 26, fue cuando el Señor Jesús maldijo a la higuera donde él no encontró fruto. Y lo maldijo, y al día siguiente cuando pasaron, él y sus discípulos dijeron, ¡ay! Ahí está, sequecito. Sequecito el palo se quedó. Bueno, entonces Jesús está usando el ejemplo de la higuera en Marcos 13, 28 y según el diccionario bíblico, no estoy hablando de la RAE, estoy hablando del diccionario bíblico, dice así, se distinguen los higos tempranos o brevas en junio, ¿ok? Y los tardíos, o sea, sería en realidad lo que nosotros comemos, los higos, salen alrededor de agosto hasta octubre. Entonces, el maestro está refiriéndose a que aun cuando no sabemos exactamente el momento cuando saldrán las brevas, podemos ver que cuando salga la hoja, la breva no está muy lejos en brotar y por ende viene el verano.
¿Estamos entendiendo? Básicamente, así lo describe en el versículo 29. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, cuando veamos cuáles cosas, tenemos que ir ahí mismo en Marcos 13, pero tenemos que ir hacia atrás, los versículos 7 al 8. Las palabras de Jesús ahí dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. O sea, que no tengan miedo, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin. ¿Entienden? Entonces, o sea, va a haber guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin, el versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá terremotos en muchos lugares. Eso solamente soy yo caminando. Imagínense. No lo planifiqué, hermano, por si acaso. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos, ¿verdad? Y estos son principios de dolores. O sea, esto ya te está diciendo que por ahí viene. Entonces, solamente principios de dolores. Entonces, hemos estado viendo últimamente los resultados de los terremotos en el Asia, ¿verdad? Yo he visto algunos videos donde hay dos personas en la piscina allá arriba. Primero, ¿quién se atreve a meterse en una piscina? Bueno, ya no voy a cuestionar la vida de nadie, como dice Alex, pero lo interesante es que ahí estaban, ahí, y por poco, ¡uy!, se van por la borda. No sé cuántos pisos tenía ese edificio, pero lo interesante es que esos terremotos han metido un poquito de miedo. Entonces, también las guerras siguen causando estragos y muerte en distintas partes del planeta. Claro, las dos guerras de las que se menciona por ahora, por supuesto, es la de Israel defendiéndose de Hamas, ¿verdad? Y también los de Ucrania y Rusia. Y hermanos, hay otras guerras que no llevan mucha fanfarria. Me imagino que hay 2 o 3 guerras en África, en algún lugar. Siempre hay conflictos. Lo interesante es que alguien hizo no lo tengo aquí, hizo un estudio, esto fue hace unos años atrás, y desde la creación del mundo, o bueno, por lo menos desde después del diluvio hasta hoy, el mundo ha visto guerras y conflictos todo el tiempo menos 29 días. En alguna parte del mundo ha habido guerra o conflicto menos 29 días. En todos estos miles de años que han pasado. Impresionante, ¿no? O sea, yo no sé quién hizo los cálculos. Definitivamente no fue el pastor, porque con las mates ya sabe que estoy matado. Pero lo interesante es eso, que las guerras han ido en aumento. También los alborotos, han habido muchos alborotos y muchos de personas en coches yendo en Alemania y en los Estados Unidos y en otras partes. O sea, también lo que ocurrió aquí, fue hace unos cuantos añitos ya en Barcelona. Distintas cosas que han ocurrido. Vemos que hay alborotos. Y también los actos de violencia en las naciones, sin incluir las pestilencias, entre ellos el COVID, ¿verdad? Y que estamos afrontando y las que se asoman.
porque están preparando nuevas para todo el mundo. ¡Qué alegría! También todo esto son principios de dolores y todas estas actividades nos apuntan al pronto arrebatamiento de la iglesia y luego los juicios de Jehová Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Entonces, vamos a Marcos 13:30. Registra el maestro avisándonos ahí en el 30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora bien, hemos visto y hemos leído acerca de generaciones anteriormente aquí en el Shaddai. Y cuando Jesús se está refiriendo a esta generación, no se trata de generaciones así de abuelo a padre, hijo, nieto, etc. Ese no es ese tipo de generación a lo que se está refiriendo. Sí se refiere así en otros casos, pero en este caso específico no. Pero dice, en realidad, esta generación se refiere al pueblo de Israel. O sea, como un grupo de personas, ¿verdad? Como pueblo de Israel han sobrevivido todos estos siglos y milenios, ¿cierto? Hace más de 500 años atrás existía un país llamado Colombia. O existía un país llamado Pakistán, o Dondistán. No, eran otros pueblos, otras etnias, otros grupos, ¿verdad? Pero el pueblo, o sea, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob han permanecido durante todos estos años. Entonces, lo interesante es que el Señor Jesús se refiere al pueblo de Israel. ¿Ha desaparecido el pueblo de Israel? No. Estuvieron en la dispersión por cientos de miles de años, desde que los asirios se llevaron al reino del norte, eso sí, y luego los caldeos se llevaron el reino del sur a Babilonia, y en Babilonia pasaron 70 años, así como hemos leído en otros domingos, tanto en Jeremías como en Daniel. Y de ahí pocos regresaron a Jerusalén y a la tierra prometida. Y no fue hasta después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial que los hebreos empezaron a volver masivamente a la tierra de Israel. Y en 1948 Israel volvió a constituirse un estado, ¿verdad? Entonces, bien interesante. Entonces Jesús deja las cosas claras en los versículos 31 y 32. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, las distintas cosas pueden ocurrir y cambiar y qué sé yo, pero mis palabras no cambian. No cambian. No hay un fresco mover. No. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es fresco cuando nosotros por fin nos doblegamos ante Él y nos rendimos. Ahí sí que entramos y encontramos la frescura. ¿O no? Amén. Y vemos aquí, el versículo 32 es clave, pero de aquel día, qué interesante, y de la hora nadie sabe. ¿Qué se está refiriendo? Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. O sea que Jesús mismo no sabe, sino ¿quién? El Padre. El Padre.
Dios Padre es el que lo sabe. ¿Y de qué estamos hablando? Oh, de la destrucción del mundo. No. Es algo interesante. Jesús, el Hijo de Dios, no sabe el momento cuando el Padre le va a dar la orden para buscarnos su iglesia, que está compuesta de hebreos y gentiles, ¿verdad? Que amamos al Señor, y llevarnos a donde Él esté. Y Jesús les dijo en otra ocasión, si quieren mantener algo ahí en Marcos 13, 31 y 32, solamente para que lo sepan, en Juan 14, 1 al 3, le dijo algo interesante a los discípulos. Y claro, lo dijo mientras que estaban disfrutando de la cena de la Pascua. Juan 14, 1 dice, no se turbe vuestro corazón. O sea, que no tengan miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Para alguien escuchando esto por primera vez, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos? De que Él es ¿qué? Él es Dios. Imagínense, ahí lo está diciendo clarito. Creéis en Dios, creed también en mí. Lo interesante es que dice en el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? ¿Solamente para los discípulos? No, para todos que hemos confiado en el Señor. Y el 3, y si me fuere y os prepararé lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, que no es que vendré otra vez y me quedaré. No, sino que va a bajar, pero a llevar. ¿Cierto? ¿Ok? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gloria a Dios. Ahora, para nosotros que venimos de las Américas o de Europa en este siglo XXI, lo leemos, pero no captamos lo que para los discípulos entendieron inmediatamente. Lo entendieron así mismo. Los discípulos, la gran mayoría galileos, entendieron inmediatamente que Jesús estaba aludiendo su partida a una boda galilea de su época. Y vamos paso por paso usando las escrituras para entender lo que ellos entendieron. ¿Okay? La costumbre en la boda galilea es que los novios hacen un contrato de matrimonio. Y este sería lo que hicieron José y María, antes de que el ángel Gabriel se le apareciera a la joven doncella. Vamos a Lucas, capítulo 1, 26 y 27. Lucas 1, 26 y 27. Vemos aquí, dice, al sexto mes. Y claro, se está refiriendo al sexto mes desde que la parienta de María quedó embarazada con Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, se está refiriendo a ese sexto mes. Entonces dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea que ya eran desposados, o sea, estaban comprometidos, o sea, básicamente estaban casados sin haber hecho la boda y todo.
sino que ya estaban comprometidos, pero listos para ser casados. Ahora, podemos ver que José y María están comprometidos para casarse. Le tocaba a José volver a la casa de su padre para preparar una vivienda para su nueva vida juntos. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Gracias a Dios que eso no fue lo que le tocó al pastor, porque todavía estaría construyéndolo. Pero José no podría volver a buscar a su prometida sino hasta que su padre, o sea, el padre de José, le diera el visto bueno de que la vivienda ya estaba lista para los nuevos esposos. ¿Estamos entendiendo? Eso es según la cultura que ellos tenían. Y esto podría tomar varios meses. Y gracias a Dios que José era manitas, ¿verdad? Carpintero. Gloria a Dios. Algunos leen carpintero y a veces piensan que es carpintero o también albañil. Entonces, bueno, como usted lo quiera. El padre del novio le daba la orden para salir a buscar a su novia. O sea, ya cuando todo estaba listo y él le daba el visto bueno, ok, puedes ir a buscarla. ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, con esto en mente, podemos entender lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos en Marcos 13. Volvemos a Marcos 13. Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino ¿quién? El Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿O empezando a entender? Que la respuesta por parte de Jesús en cuanto al día y la hora nadie sabe, es porque el Padre es el que tiene que dar el visto bueno. ¿Estamos entendiendo eso? Ok. Entonces, a propósito, Jesús, o sea, Dios Hijo, no tiene ese conocimiento. A propósito. El Padre sí. ¿Ok? Entonces, cuando leemos la parábola de las 10 vírgenes, y vamos a ir allá, Mateo 25, 1 al 13. Y solamente quiero leer esto, solamente para que entendamos contexto en cuanto a las bodas galileas. Mateo 25, 1 al 13. Vemos, ahí el versículo 1 de Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ahora, primero esto nos da una idea que el esposo puede llegar a cualquier hora del día o de la noche en la boda galilea. ¿Ok? Para los que no entienden esto de las lámparas y todo eso, voy a tener que hacerlo para nuestro día. ¿Qué tengo aquí? Un grillete, ¿verdad? No, un móvil. Ok. Entonces, ¿qué tiene un móvil, verdad? ¿Qué tiene? Además de teléfono, porque ya todo el mundo... tiene un teléfono, no lo sabía. Porque todo el mundo busca todas las aplicaciones y qué sé yo, el TikTok y yo no sé qué otras cosas. Pero tiene una cosita, ay no, ¿ves? Es que ya saben que
Bueno, ya. Primero, si se me dispara algo de aquí, perdónenme. Ok, entonces, pero usualmente tiene algo aquí que se llama linternita, ¿verdad? Lo haré para arriba para que nadie se encandile, ¿verdad? ¿Están viendo? Sí. ¿Verdad? Ahora he dañado la cámara. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo esto prendido, ¿verdad? Y lo tengo prendido toda la noche, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con la batería que tiene esto? Se descarga. Ay, qué problema. Y no sé cuándo vendrá el esposo. Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? Necesito un cargador, ¿verdad? Pero vamos a suponer que no hay enchufes por ningún lado. Entonces, ¿qué necesito? Para los que saben de esto, porque yo no sé mucho. Necesitamos una de esas baterías portátiles, ¿verdad? Que después tú le puedes volver a enchufar. Vamos a suponer que esa es la versión moderna, ¿ok? De esta parábola. ¿Ok? Y las cinco sensatas llevaban sus móviles con el, ¿cómo se llama eso? ¿El Power qué? Ah, Power Bank. Yo entendí Power Ranger. Ok. El Power Bank. El banco del poder. Oh, ya tengo el poder. Ok. Entonces, eso sería la versión de hoy día. Pienso yo. A lo mejor esto. Como no tengo una de esas cosas, mejor lo apago. O sea, pero uso esto como un ejemplo, ¿verdad? Y también para ver la hora. Ay, señor. Ok. Cuidado con tu iPhone. Sí, bueno, iPhone. No, esta es marca Matarrata. Entonces, bueno, o sí, es un... ¡Ay! Ok. Lo interesante es que vemos que las sensatas sí tenían aceite para sus lámparas, tenían su power bank, pero las insensatas no. Ok, curiosamente, lo interesante es que vemos que el esposo puede llegar a cualquier hora de día o de noche, y curiosamente Juan el Bautista y sus discípulos fueron confrontados por los fariseos acerca de Jesús y de Juan, y entonces Juan les respondió usando la siguiente analogía. Voy a leer lo que dice en Juan 3, 28 al 30. O sea, por favor mantengan algo ahí en Mateo 25 si quieren leer esto conmigo. Juan 3, 28 al 30. Lo interesante es que Juan les contesta de la manera siguiente. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo. O sea, Juan, ¿cuántos milagros hizo Juan? Bueno, creo que lo único es comer langosta con miel. No estamos hablando de langosta de mar. Esto es... Ok, los saltamontes y eso. Entonces, vemos, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. O sea que él sabe que él no es el esposo, él es el amigo del esposo. ¿Y por qué? Y está usando una analogía acerca de una boda. Versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, Juan hace referencia de que Jesús es el esposo y que él, Juan, es el amigo del esposo. Y notaron que en el versículo 28, Juan les dice ser, ¿qué? El enviado delante de él. El enviado delante de él. Todos sabían a lo que se estaba refiriendo Juan el Bautista.
que él era el que, mira, por ahí viene, viene el novio, y andaba y haciendo, bueno. Entonces, volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, leemos en Mateo 25:6. Mateo 25:6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor, que dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Eso era básicamente lo que Juan estaba haciendo. Por ahí viene el esposo. Tiempo de recibirlo, ¿verdad? Entonces, el, entre comillas, padrino de la boda o el amigo del esposo, sale clamando por las calles que por ahí viene llegando el esposo. Prepárense para las bodas. Eso es lo que... ¡Ay, preparen! ¡Ahí viene! Me imagino que tendría una banda ahí. ¡Ahí viene! Ok. Entonces, todos que acuden al llamado entran en el cortejo de bodas. O sea que todo el mundo se va metiendo. Ya se imaginan cómo eso se pone de loco y bulla y de todo, ¿verdad? Y dice que entran ahí en el cortejo de bodas siguiéndolo y añadiendo sus voces. Y podemos notar que esto no es algo callado. Déjame ver si tiene ahí su entrada a la boda. No, no es nada de eso. Podemos notar que, bueno, que hay mucha fanfarria. Y además las personas que han sido invitadas a las bodas llevan ya las ropas destinadas para dicha boda, provistas ya por el esposo. Imagínense, que te invitan a la boda y que te den a ti lo que vas a vestir. ¿Se imaginan a don Manuel con un Giorgio Armani? Hola. A medida y a medida. No, y a medida. Y mucho más flaco que su primo, el de allá de Corea del Norte. Entonces, el detalle es, no, que ellos te dan todo, lo provee todo. Y lo interesante es, no solamente estás invitado, pero ya te dan las ropas. Y por eso en la parábola de las bodas de Mateo 22, 1 al 14, no vamos a buscarlo, pero solamente para que tengan la referencia y lo lean después. Mateo 22, 1 al 14, encontramos que hay un hombre que vino a la boda, pero no vino vestido de las ropas dadas por el rey. No era que él tenía que salir a comprar, ya lo tenía, pero no lo puso. Y como no vino de acuerdo a lo que tiene la boda, las reglas de la boda, bueno, fue echado fuera de las fiestas de las bodas. Entonces, volviendo a la parábola de las 10 vírgenes, vemos que ya no están durmiendo, ya están bastante despierticas, ¿verdad? En Mateo 25, 7 al 10, versículo 7 dice, entonces todas, ¿cuántas? Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Me imagino que estaban arreglando sus coronas y qué sé yo también. Y el 8, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Dadnos de sus power bank para que ya se nos están acabando las pilas del móvil. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea,
le dijeron, vete para el Open Core, porque a lo mejor ahí lo tienen. Pagado, anuncio no pagado. Ok. No sé si todavía existe el Open Core, pero bueno. Pero sabe, desde una de estas tiendas que están abiertas todo el tiempo. Entonces, sabemos que aquellas lámparas son del tamaño de un mouse, de un ratón de ordenador, y la vasija que trae el aceite es igual de pequeña. O sea que no es que las 5 sensatas eran mezquinas, pero lo que las 5 insensatas temieron, les pasó. Sigue el versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Así como la puerta del arca de Noé, justo antes del diluvio, se cerró la puerta de las bodas. Y después, dice el versículo 11, vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, palabras que me aterrarían escuchar del Maestro. 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, yo sé que hay muchas congregaciones que leen esto y hacen caso omiso, pensando equivocadamente que son alegorías, nada más. Y estas 10 vírgenes en realidad son 10 congregaciones, posiblemente. Eso es lo que yo puedo ver, porque también cuando vemos en las cartas, las 7 cartas a las 7 iglesias, el Señor dice, yo te puedo quitar la lámpara. ¿Ok? Entonces podemos hacer ese tipo de pensamiento en cuanto a las 10 vírgenes. Entonces, 5 congregaciones que sí siguieron al Señor y 5 que quisieron hacerlo a su manera. Entonces, volvamos a Marcos 13:32. Pero de aquel día, Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Qué curioso, porque había la manera de poder ver y calcular cuándo Jesús iba a entrar triunfalmente a Jerusalén, cuando él entró sobre el pollino, que lo leímos en Daniel 9. Pero vemos aquí que el Señor Jesús le dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora, ¿entendemos un poco mejor estas palabras de Jesús? Se está refiriendo al rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mantengan algo ahí mismo en Marcos 13, porque justo vamos a volver, pero para que lo puedan leer conmigo, Hechos 1, 6 al 7. Hechos está después del libro de Juan. Hechos 1, 6 al 7 es el Señor Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en ¿qué? En su sola potestad. O sea que eso solamente le pertenece al Padre. ¿Ok? ¿Significa que debemos quedarnos con los brazos cruzados y no estar preparados para el rapto? No. No. Lo que no podemos hacer es decir que en tal fecha y en tal hora, como lo han hecho varias organizaciones y varias personas,
no podemos decir que en tal fecha y en tal hora Jesús nos llamará, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Sí podemos más o menos saber cuándo va a ser su segunda venida, porque tienen que pasar 7 años de tribulación y gran tribulación, y al final de eso es cuando llega el Señor. O sea, no hay mucho misterio ahí. Pero esto sí, no sabemos. ¿Estarás tú velando? Oh, ok. Entonces, pero sí debemos estar apercibidos de los tiempos en que vivimos, porque se acerca. Porque se acerca. Seguimos leyendo Marcos 13, 33 al 37. Y claro, cómo nos preparamos y todo eso, en realidad no vamos a pararlo, no podemos parar esto. Esto se encarga el Señor. Lo que sí podemos decidir ahora, antes de su venida, antes del rapto, es si vamos con Él o no. Eso sí podemos decidirlo. Mira el 33. Mirad, velad y ¿qué? Orad. ¿Verdad? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al o al canto del gallo, o a la mañana. Vemos que va a ocurrir al mismo tiempo alrededor del mundo. ¿Estamos entendiendo? Por eso tantos tiempos. Algunos será en la mañana, para otros en la noche, para otros a la tarde o al mediodía, ¿verdad? Pero todo al mismo tiempo. Versículo 36. Para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. O sea que ya nadie puede dormir. No, eso no es lo que se refiere. No. Sí podemos dormir físicamente, pero nos está diciendo que no debemos de dejar de leer su palabra, de orar, de predicarles a otros con nuestras vidas y con nuestras palabras. Versículo 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, ¿qué? Velad. Velad. Nos manda, ojo, no es una sugerencia, nos manda el Maestro a estar a la expectativa, a la espera de su venida. ¿Y cuántas veces leemos las palabras velad aquí? Entre el 33 al 37, ¿cuántas veces? Cuatro veces. 4 veces lo dice el Señor en muy pocos versículos. ¿Creen que es algo opcional? Bueno, si quieren hacerlo. No, ahí si te lo está diciendo 4 veces, es porque tenemos que estar pendientes y estar activos. Entonces vuelve la pregunta que hice al principio. ¿Por qué están puestos estos versículos al final y no en el medio de toda esa disertación de Marcos 13? ¿Por qué están al final y no en el medio? Porque tenemos que saber por qué hay que velar, ¿verdad? Bueno, porque Jesús quiere que deben estar velando y estar apercibidos de su llamado a la fiesta de las bodas del Cordero. Hay un momento cuando el Señor Jesús dice a Juan, no Juan el Bautista, pero Juan el discípulo amado,
en Apocalipsis 4.1 que dice, sube acá. Y un día el Señor dirá, sube acá. Y me imagino que dirá todos nuestros nombres. Benigno, sube acá. Amén, ¿verdad? Germán, sube acá. Claro, todo al mismo tiempo, no es que, ok, bueno, Pilar, no, ok. Pero Jesús le advierte a la iglesia en Apocalipsis 3, se los voy a leer, Apocalipsis 3, 3 y 5, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Cuántas veces los pillos te llaman? Mira, como eso de las 5 de la tarde voy a estar pasando por ahí. No, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. O sea, que vas para las bodas y ya te está dando, ¿se acuerdan? De que ya te está dando la vestidura. Gloria a Dios, no la voy a sudar como estoy haciendo con este. Muy bien, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No hará como le hizo a las 5 vírgenes insensatas. No los conozco. No, ahí va a estar dando nuestros nombres al Padre. Y esto, por supuesto, vemos lo que dijo, lo que escribió Pablo a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. O sea, fanfarria de nuevo. Bueno, claro, no sé qué decir. No sé. Pero descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. No siempre en el aire, sino siempre con el Señor. Amén. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Pero necesitamos algo. ¿Dónde vamos a prender nuestra lámpara, nuestra vida, nuestros corazones? ¿Dónde recibimos ese aceite? Ese aceite representa al Espíritu Santo de Dios. La única forma es por medio de Jesús. Reconocer que Él murió por ti, por mí. Él pagó nuestra deuda que tenemos con Él. Él entregó su vida por nosotros. Y entonces necesitamos venir ante Él arrepentidos. No con arrogancia, no. Reconociendo que Él lo hizo. Pero si yo hago eso, entonces no me merezco el cielo. Exacto, nadie se merece el cielo. Por eso Él lo hizo. Porque sabe que ninguno de nosotros merecemos el cielo. Entonces, ya deja de ser tan tarado, tan arrogante, tan orgulloso, pensando que puedes obrar para poder llegar al cielo. No puedes, nunca. Sino deja que Él venga y te recoja. Sea Él levantándote, sea Él diciendo, ven, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos y amigos.
Ya reconoce que sin Él no lo puedes hacer. Y esa es nuestra esperanza, pasar la eternidad con nuestro gran Rey. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y muchísimas gracias por Marcos 13 y por tu palabra, que ahí encontramos todo, Señor. Y somos parte de esta gran fiesta de bodas, Señor. Y lo interesante es que tu primer milagro, bueno, por lo menos registrado, lo hiciste en una boda en Caná de Galilea. Qué interesante, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú también llamándonos como lo has hecho y que nosotros acudamos a tu llamado. Y que seamos escogidos. Los que son escogidos son los que acuden al llamado. Porque muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no acuden. Y Señor, tú ya has dado todo por nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es recibirlo, arrepentidos de lo que hemos sido y lo que hemos hecho, Señor. Y gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz y que no te quedaste muerto, sino que resucitaste al tercer día para darnos vida en abundancia, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra y por cada persona aquí. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro amigo de YouTube, Dios le bendiga. Si no ha venido el rapto, bueno, nos vemos la próxima. Dios le bendiga. Chao.